Bueno, me corresponde a mí, después de haber oído esta disertación tan precisa, documentada y sustantiva de lo que es la parte legal en lo que se refiere a la Casa Pulideña. Siempre acerca de cualquier aspecto, de cualquier tema que tenga que ver con el ser humano, existe una parte formal y existe una parte que tiene que ver con un trasunto imaginario, con las diversas circunstancias y vicisitudes que vive el hombre en relación con todo lo que lo humaniza, lo que de alguna manera pues tiene que ver con su devenir en el tiempo. En este caso, la casa, digamos la casa así en términos genéricos, porque para muchos de nosotros este lar es la casa, conocido como la Casa Pulideña, y es bastante significativo que a pesar de todos los avatares, ¿verdad?, el tiempo, se llame todavía hoy, sea reconocida como la Casa Pulideña, después de haber visto ustedes que ha pasado por una cantidad, por numerosos dueños, poseedores y propietarios. La casa todavía hoy se llama la Casa Pulideña, una casa particular, una casa que tiene 3 siglos, y cuando yo digo eso no salga nadie a corregirme. 3 siglos son 300 años. Bueno, yo hablo de 3 siglos porque aparentemente, y ahora yo entro en el terreno de lo imaginario, después que aquí hablaron los investigadores que tienen que ver con lo histórico legal, con lo histórico formal, que han ido a la fuente, que han estado en los registros, ¿verdad?, que todavía guardan por cuestiones del azar, más que todo, memoria de nuestro pasado, memoria de nuestra historia, que valga comentarlo, no hemos tenido ninguna, ni de parte de nuestros gobiernos, ni de parte de la ciudadanía, ha habido un interés manifiesto por la conservación de nuestra memoria. Entonces es lamentable que una investigadora, como es el caso de la amiga Marinela, diga pulverizar. Entonces yo creo que no hay una imagen más precisa. Nuestra historia se pulveriza por manes de que nosotros no, parece que no tenemos ningún interés, y siempre pensando en trayéndola a la memoria el parlamento de un amigo de la casa y de un amigo de la cultura, que en una ocasión me manifestó, como pienso que hay mucha otra gente que piensa que todo eso es paja, que lo que vale es el presente, y que los pueblos parecieran caminar a partir del punto en que las generaciones sucesivas se van entronizando en el devenir de las causas, a mi manera de ver, sin tener en cuenta que cada generación pues de alguna manera se monta o se irgue sobre los hombros de sucesivas generaciones, y de otra manera pues no existiera ninguna vinculación raigal con eso que se ha dado en llamar, con eso que se llama la identidad, con eso que tiene que ver con las raíces de los pueblos. Entonces pues pareciera que no es importante, y bueno, se ha ido pulverizando nuestra memoria. Pero en el siglo XVIII, aparentemente lo refieren muchos cronistas, algún historiador y numerosos narradores,
en el siglo XVIII, esta casa ya era, como lo dice José León, alta y esbelta mansión. Metiéndole al cuento, me refiero a algo que dice por allí Horacio en una crónica, si mal no recuerdo, Horacio Blombal, y que retoma José León Tapia posteriormente en varios de sus textos, donde dice que la casa en 1782 recibió a la pareja conformada por Antonio Pulido León, ese mariscal de campo que vino de allá, de las Españas, y que aquí por compra ejerció cargo público notable y emparentó de inmediato, porque era la política que seguían, como bien lo ha dicho Samuel, esa práctica endogámica bajo la cual no pasaban de 20 los apellidos, que se mezclaban continuamente y que tenían el control de la tenencia de la tierra que producía la renta que hizo posible que esa familia se erigiera en la clase dirigente de la colonia en Barinas y que llegaran a tener una figuración notable desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, hasta el extremo de que se diga por allí, probablemente con cierto hiperbolismo, con cierta exageración, que Barinas contaba para el momento de la independencia con 20.000 habitantes y era la segunda ciudad en cuanto a población se requiere en el país, y era la segunda ciudad del país en cuanto a significación socioeconómica, de lo cual sí puede dar cuenta el número de diputados que asistieron al Congreso Constituyente de 1811, ¿verdad? 9 diputados llevó Venezuela, llevó la provincia a ese augusto Congreso. Claro, era en proporción a la población que tiene por génesis, ¿verdad? Que da génesis, que es el origen, pues, de la nacionalidad. Entonces, ya para esa época, en el año 1782, supuestamente, claro, en la narración de José León es visto un poco, sobre todo para el investigador que siempre carga los instrumentos de precisión, ¿verdad? Y efectividad que le confiere su trabajo, y para los cuales ellos dicen todo lo que se diga tiene que ser sostenido, y sostenido de una manera argumental, y eso lógicamente tiene que ver con una serie de reglas, normas y cánones que prescribe pues la hermenéutica, la exegética y la investigación científica, pues. Pero oído a través de la voz de José León, pareciera una cuestión así como un sueño. En aquella noche en que la pareja nupcial conformada por Antonio Pulido León y esta Briceño Pumar, pues con quién más iba a vincularse un Pulido León que tenía una prosapia. Ese apellido Pulido tiene una prosapia que deviene del contacto con los reyes y del tiempo en que la España pues se hizo grande, dueña y señora de la Europa, y extendió sus dominios hasta Flandes al norte, los llevó a Italia al sur, e hizo del Mediterráneo pues prácticamente un lago, ¿verdad? Un mare nostrum precisamente para ese imperio. Entonces este señor emparenta con el marqués, pues con una Briceño Pumar que debía ser nieta del marqués, y aquí constituyen su hogar, y en esta casa nacen esos 4 personajes, esas 4 personas que se constituyen en personajes de nuestra historia y personajes de toda una serie de narraciones, ¿verdad? Que son Manuel Antonio, el primogénito, José Ignacio, Juan José y el famoso Nicolás, si no me traiciona la memoria, el de la famosa tortilla volteada del que se habló recientemente, creo que fue el lunes, cuando se estuvo hablando de literatura barinesa. El señor Antonio Pulido León muere a manos de un nieto del marqués. Eso es asunto de otro costal y tiene que ver con el imaginario
y con el acervo, ¿verdad?, histórico y legendario y mítico de la ciudad barinesa. Ese Antonio Pulido de León muere a manos de un jovenzuelo, hijo de un ayuntamiento al margen de la ley, entre el hijo mayor del marqués y una zamba, ¿verdad? Este muchacho por cuestiones, ¿verdad?, que no vienen al caso, mata a Antonio Pulido León. Supuestamente en esta casa velan a Pulido León, y eso es parte también de narraciones y de pergeños que tienen que ver más con ese acervo del cual estoy hablando, que con cuestiones precisas de las cuales, porque resulta evidente que testimonios documentales prácticamente no existen, y los testimonios orales, pues imagínense ustedes, ¿verdad? Y entonces queda como dueño de la casa Manuel Antonio, que es el primogénito de ese matrimonio. A esta casa, y entro, como ven ustedes por la parte anecdótica, debió llegar ese señor José Antonio Páez, que andaba un poco como huyendo, proscrito de la ley, después de un lance desafortunado donde da muerte a un hombre aquí en la provincia de Barinas, pero en las adyacencias allí de lo que es hoy la Portuguesa. Y entonces él viene hasta acá. De aquí se va a trasladar como peón de hacienda a lo que era la gran propiedad, una de tantas, pero la mayor, que posteriormente conocida como la Calzada de Páez o la Calzada Páez. Lógicamente un nombre posterior, porque como ustedes saben, eso era propiedad de Manuel Antonio Pulido. Allí Páez se gradúa de llanero. Allí Páez se forma como un habitante de estas inmensidades, de estas inmensas planicies, y allí se forja, se forja lo que fue ese ser que es prácticamente uno por encima de él solo, el libertador Simón Bolívar, pero que le dio pues una dimensión particular a la guerra de la independencia en lo que son los llanos occidentales. Él, por obra y gracia de esa formación y por ese temperamento y ese carácter, ¿verdad?, se convirtió en los llanos occidentales en la máxima entidad, de tal manera que Bolívar en su época, allá por los años 1817-18, se traslada hasta el Hato de Cañapístola para tener una entrevista con ese ex peón de hacienda que había llegado a esta casa y que sirvió a las órdenes de Manuel Antonio Pulido allá. Son otras cosas, ¿verdad? Pero que tienen que ver, están íntimamente vinculadas a esta casa. ¿Cuántas veces Páez debió entrar por ese portalón del fondo o por esta puerta de entrada de la casa, ¿verdad?, para las reuniones con don Manuel Antonio Pulido, quien obviamente descubrió con esa capacidad que tenía a esa gente las condiciones humanas, ¿verdad?, que tenía este hombre y que le hicieron depositario de su confianza. Pronto ese hombre que se hizo llanero se convirtió en persona de confianza de don Manuel Antonio Pulido en lo que se refería a las actividades agropecuarias, que eran la base de la riqueza de todas esas familias de las cuales he venido hablando, ¿verdad? Y entonces, fíjense ustedes, ya estamos en el siglo XIX, estamos en los 10 primeros años, en los 10 primeros años del siglo XIX. Y ahí viene esa inmensa conmoción que significó la guerra de independencia. Como bien lo dijo alguien antier, cuando Nicolás Pulido en reunión de familia le dice a sus hermanos: yo no tengo ningún empacho en apoyarlo y en sumar mi nombre a la causa de la independencia, pero pienso que vamos a derivar, entendía él, más beneficios que perjuicios, más perjuicios que beneficios. Y años después, la tortilla volteada, circulaba libremente, dando cuenta
de los desmanes que sucedieron con la guerra de independencia. Eso lo volteó todo. Volteó la estructura socioeconómica y volteó la estructura social de lo que era la Venezuela de fines del siglo XVIII. Y entonces Manuel Antonio Pulido, por esa conmoción, tiene que abandonar esta casa. Supuestamente de aquí de Barinas, siendo él su gobernador político, siendo Manuel Antonio su gobernador político, parte la primera migración que se conoce en América Latina a causa de la guerra de independencia. Nosotros tenemos, según la historia esa con H grande, la emigración a Oriente, que es la que conduce el libertador Simón Bolívar y que parte de Caracas. Pero obvian esa que condujo con prácticamente todas las familias de la clase dirigente barinesa y que salió de aquí un día, la víspera del Día de los Muertos del año 1813, cuando después de toda una serie de toda una polémica entre el libertador, que era la máxima autoridad en materia, prácticamente un dictador en materia política y militar, porque estaba reconquistando el país y le estaba dando lugar a la Segunda República después de la capitulación de San Mateo en el año de 1812, ¿verdad? Entonces, entre Manuel Antonio Pulido, que había sido devuelto su condición de gobernante político, Pedro Briceño Pumar era el gobernante militar. Después que le devuelven esa condición, entra entonces en esa diatriba, en esa polémica con el libertador acerca si debían dejar un batallón en Barinas y dejar armas suficientes para mantener, porque Manuel Antonio Pulido, y quizás no le sobraba razón en ese momento, decía que se iba conquistando, pero ¿qué estaban dejando atrás? Bolívar pudo antes de un año darse cuenta de que todo lo conquistado se fue perdiendo, ¿verdad? Y ya a finales de año prácticamente la Segunda República, la de más efímera duración, estaba prácticamente perdida. Manuel Antonio conduce la migración el Día de los Muertos, ahí en el vado del Santo Domingo. Yo digo ahí como si lo entendiera, pero creo que el vado debía de ser por donde estaba después, años después, el Paso del Alambre o la Canoa, donde estaba. Me imagino que ese debía ser el vado tradicional. Ahí se ahogó una cantidad de gente. ¿Por qué? Porque aquí había una creciente tradicional que era para esos días, ya de salida de agua. Ya imagínense ustedes, era noviembre. Las aguas cabecean, dicen los llaneros, en los meses de agosto y septiembre. Y yo miro al amigo Segundo, porque bueno, entre los llaneros, a pesar de que aquí hay otros llaneros reconocidos y reconocibles, pero el llanero dice que cabecean las aguas a finales de agosto y principios de septiembre, ya en noviembre las aguas, pero había una creciente que era tradicional, así como ese cordonazo de San Juan allá en Caracas, ¿verdad? Que prácticamente cuando día de San Juan, que no hay esa tempestad en Caracas, la gente, bueno, aquí había una creciente que se esperaba para eso, y en esa creciente se ahogó buena parte de esa gente que estaba en el cruce, desesperados, aterrorizados, huyendo de esa gente que hacía desmanes aquí en los llanos, entre los cuales estaba el famoso ese que le decían Ñaña, le decía a la gente, él realmente era apellido Yañez, de Tíscar, de una cantidad de gente, todos de condición, de una extracción social, ¿verdad? Baja, sambo, mulato, negro, un mestizaje que se había entronizado y tenía en jaque a toda esta región, y prácticamente se esperaba que tomaran la ciudad, era algo inminente. Entonces, en ese terror y en esa desesperación se ahogó una cantidad de gente tratando de cruzar el río con esa creciente, ¿verdad? Ante la angustia también de un hombre como Manuel Antonio Pulido que los conducía, ¿verdad? Entonces esta casa se quedó sola, y dicen que no fue sino hasta 1820, después de Boyacá, cuando regresan a la casa. Bueno, regresa de los Pulidos, regresa a la casa, y entonces en todo ese tiempo Barinas prácticamente estuvo deshabitada. Aquí en esta casa estuvo la madre, esa Briceño Pumar, acompañada de una esclava,
que prácticamente que le fue fiel toda la vida y que prácticamente tengo entendido que murieron el mismo día, la blanca y la esclava que le estaba asignada a ella y que había compartido con ella toda la vida, y que en esta casa compartió, después de esa blanca haber compartido pues una vida de altura, de dignidades, debió compartir en esta casa las mismas penalidades, y esa esclava debía salir a buscar el condumio diario, un poco lo que pudieran conseguir al azar de las cuestiones, porque prácticamente en Barinas no habían quedado hombres para cultivar la tierra. La guerra se los había llevado, un poco lo que César Rengifo dice, lo que nos dejó la tempestad. Entonces eran mujeres y ancianos y niños, que eran muy pocos, los que quedaron en Barinas. Entonces debieron pasar grandes penalidades. Y Barinas, prácticamente toda Barinas, lo que era esa ciudad orgullosa de su prosapia y de esa condición, le llamaban la ciudad de las mansiones blancas. Así le llama posteriormente José León Tapia en uno de sus libros, sí. Bueno, entonces fue de tal manera el abandono de Barinas y de tal manera quedó librada las inclemencias del tiempo y de la naturaleza, que para habitarla nuevamente debieron hacer lo que se calificó de gran tala, y que dio oportunidad para que se escribiera un opúsculo que se publicó en aquella época, y que solo las personas, esos exégetas, esos curioseadores y pergeñadores, rastreadores de infolios y de cuestiones polvorientas, pudieran hoy en día conseguir para beneficio de quienes, como diletantes, dijera el poeta Manuel Darío Gruber, pues también les hacemos la segunda a ellos y nos dedicamos a leer lo que ellos producen, ¿verdad? Y a incorporar, así de esta manera, pues al acervo de toda esa letra, pues lo que buenamente nosotros, lo que el raciocinio y lo que el criterio, pues nos permite incorporar. Entonces fue la gran tala, y entonces básicamente con la compañía que trajo este Pulido aquí, comenzó esa gran tala para liberar a las casas, porque los árboles habían crecido dentro de las casas y las ramazones salían por sus ventanas y por los techos. Entonces liberar a las casas, dicen, fue la manera de hacer.